Montreal, año 1959. En una habitación blanca y sin ventanas, un paciente permanece dormido. Lleva así 23 días. De repente despierta, pero no recuerda ni siquiera su nombre. Hay una voz repitiéndose dentro de su cabeza. Eres feliz, no tienes miedo, tu mente está limpia. Eres feliz, no recuerdas nada. No tienes... Intenta moverse, pero no puede. Las manos están vendadas y la luz le ciega. Frente a él, un médico toma notas con gesto sereno. Él aún no sabe quién es ahora. Su mente ha sido borrada a golpes eléctricos y altas dosis de LSD. Durante 2 décadas, miles de personas fueron convertidas en cobayas humanas en hospitales, cárceles y laboratorios financiados por la CIA. El objetivo, aprender a borrar la mente. El resultado, crear el mayor experimento de manipulación mental de la historia moderna. Esto no es una película de ciencia ficción, es la historia real del proyecto MK Ultra. Atención delirantes, lo que vais a escuchar no es ficción, aunque quizás desearás que lo sea. Soy Macarena Naranjo Agraz y aquí, en Crónica Delirio, exploramos los misterios reales que la historia intenta olvidar. Desapariciones sin rastro, crímenes imposibles, sectas ocultas y delirios humanos que dejaron huella. Ponte cómodo, pero no demasiado. Comenzamos. Hola, delirantes. Hoy viajamos a uno de los capítulos más oscuros y perturbadores del siglo XX. Un experimento tan real como inverosímil, donde la mente humana se convirtió en un laboratorio. Entre 1953 y 1973, bajo el nombre en clave MK Ultra, la CIA financió una red secreta de hospitales, psiquiátricos y universidades para probar técnicas de control mental. LSD, hipnosis, electroshock, aislamiento, todo en nombre de la seguridad nacional. Miles de personas fueron sometidas sin saberlo. Esta es la crónica de un delirio. Hoy cruzamos el charco y viajamos al corazón del programa que quiso dominar la mente humana. ¿Hasta dónde puede llegar el poder cuando se disfraza de ciencia? Y recuerda, si te gusta mi trabajo, suscríbete en tu plataforma favorita de audio y da a la campanita para acompañarme cada viernes en un nuevo misterio. A comienzos de los años 50, el mundo vivía dividido en 2 bloques. De un lado Estados Unidos y sus aliados, del otro la Unión Soviética. Era la Guerra Fría y el enemigo ya no estaba solo en los campos de batalla, sino en los laboratorios, en los despachos y en las mentes de los ciudadanos del mundo. El temor a una guerra nuclear convivía con otro igual de poderoso, el miedo al control mental. En plena paranoia anticomunista, los servicios de inteligencia estadounidenses temían que la URSS o China hubieran desarrollado técnicas para manipular la voluntad humana, borrar recuerdos o incluso crear espías sin conciencia de serlo. El recuerdo de los juicios de Nuremberg aún estaba muy presente. Apenas habían pasado unos años desde que el mundo conoció los horrores cometidos por los médicos nazis en los campos de concentración.
Las imágenes de los experimentos humanos, torturas bajo el pretexto de la ciencia, seguían grabadas en la memoria colectiva. Allí se habían revelado los experimentos médicos nazis sobre prisioneros y el mundo había jurado que semejante horror no volvería a repetirse. De aquellos juicios surgió el Código de Nuremberg, un documento histórico que establecía por primera vez los principios éticos básicos de la experimentación médica, el consentimiento informado, la voluntariedad del sujeto y la obligación de evitar el sufrimiento innecesario. Sin embargo, pocos años después, las mismas potencias vencedoras comenzaron a financiar sus propios programas de experimentación, esta vez bajo el sello de la ciencia y la seguridad nacional. Mientras Europa intentaba reconstruirse bajo esas nuevas reglas morales, al otro lado del Atlántico, Estados Unidos comenzaba a actuar movido por otro tipo de miedo. La paranoia anticomunista y la obsesión por el control de la mente humana llevaron a que apenas una década después de condenar a los científicos nazis por violar la ética médica, la CIA decidiese cruzar la misma línea. El contraste es brutal. Algunos de los médicos y psiquiatras que habían testificado en Nuremberg como defensores de la ética científica terminarían, años más tarde, colaborando con proyectos como el MKUltra. Entre ellos Donald Ewen Cameron, el célebre psiquiatra que ayudó a evaluar a los criminales nazis y que paradójicamente aplicaría en Canadá los mismos métodos que había denunciado en Alemania. En 1953, el director de la CIA, Allen Dulles, aprobó oficialmente el proyecto MKUltra. Su objetivo, explorar los límites de la mente humana y descubrir hasta qué punto podía ser controlada. Era la época de la psiquiatría institucional, del auge del LSD y del secretismo absoluto. La ciencia y el espionaje se mezclaron en una sola consigna: conocer la mente para dominarla. Cuando algunos prisioneros de guerra liberados en Corea regresaron a casa defendiendo la causa comunista, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos se alarmó. Aterrorizada de que los soviéticos y los chinos hubieran desarrollado técnicas de control mental y de que sus agentes o los prisioneros de guerra pudieran revelar información, la recién formada CIA asignó más de $25 millones para experimentos psiquiátricos en seres humanos. En los archivos de la CIA, una sola frase marcaba la diferencia entre la ciencia y la locura. Subproyecto aprobado, confidencial. El año era 1953. El mundo entero vigilaba el cielo esperando un ataque nuclear. Pero la verdadera guerra se libraba bajo tierra, en sótanos sin ventanas y laboratorios universitarios camuflados como centros de investigación médica. El responsable tenía nombre: Sidney Gottlieb, un químico brillante, hijo de inmigrantes húngaros, que acabaría siendo conocido como el mago del control mental. Fue él quien convenció al director de la CIA de que el cerebro podía ser reprogramado, como si la mente humana fuera un dispositivo a punto de ser hackeado. Sidney Gottlieb lo llamó MKUltra, una combinación de dos siglas frías e impersonales, M por mind, mente, y K por control, con K, la forma germana que ya usaban los nazis. El proyecto se dividiría en 149 subproyectos, con presupuestos ocultos en partidas médicas, becas universitarias y contratos de investigación que jamás mencionaban su verdadero propósito. A través de instituciones como la Universidad de Stanford, la Johns Hopkins o el Hospital Allan Memorial de Montreal,
el gobierno de Estados Unidos comenzó una serie de experimentos con LSD, hipnosis, privación sensorial, electroshock y técnicas de lavado de cerebro. A menudo los sujetos no sabían que estaban siendo usados como cobayas humanas. Eran pacientes psiquiátricos, presos, prostitutas, soldados, incluso ciudadanos comunes que jamás dieron su consentimiento. Los informes internos hablaban de una búsqueda del alma en clave científica, pero en realidad era un viaje al corazón más oscuro del poder. Los límites éticos desaparecieron. Lo que comenzó como un proyecto de defensa nacional terminó convirtiéndose en una maquinaria clandestina de manipulación humana. El MK-Ultra fue presentado como un programa para proteger a Estados Unidos del lavado de cerebro comunista. Pero detrás de esa justificación se escondía un sistema sin control y sin escrúpulos. Entre los años 1953 y 1973 se llevaron a cabo cientos de pruebas con un objetivo común: romper la mente humana y reconstruirla desde cero. El método preferido era el LSD. Gottlieb y su equipo creían que el ácido lisérgico podía abrir una brecha en la conciencia, una grieta por donde el poder pudiera infiltrarse. El problema es que lo probaron con personas que no sabían que estaban siendo drogadas. Agentes, soldados, pacientes de hospitales psiquiátricos, incluso civiles en bares y burdeles montados por la propia CIA para observar las reacciones de los sujetos. Los proyectos iniciales de MK-Ultra incluyeron la operación Midnight Climax, en la cual se establecieron lo que ellos llamaban casas de seguridad, donde prostitutas llevaban a hombres, a los que sin advertirlos les daban LSD. Esto era para que los científicos de la CIA pudieran estudiarlos, generalmente detrás de un espejo bidireccional. Otra práctica común era organizar y observar fiestas inducidas por LSD con música en vivo. Esas fiestas se llamaban pruebas de ácido, y la cultura que surgió de ellas jugó un papel clave en el desarrollo de los movimientos hippies y psicodélicos unos años más tarde. Uno de los casos más conocidos es el de Frank Olson, un científico del ejército que trabajaba en el desarrollo de armas biológicas. En 1953 fue drogado con LSD sin su consentimiento. Fue durante una reunión del programa. Días después, cayó desde la ventana de un hotel en Nueva York. La versión oficial, suicidio. La versión desclasificada, encubrimiento. Pero el LSD era solo una parte. Otros subproyectos experimentaron con hipnosis, la privación sensorial, con electroshock y, por supuesto, con torturas psicológicas. En el Hospital Allan Memorial de Montreal, el Dr. Cameron, financiado por la CIA, aplicaba lo que él llamaba terapia de desprogramación. Para algunos de los experimentos más nocivos ocurrieron en este hospital, un psiquiátrico en Canadá, donde las mentes de un número aún desconocido de pacientes fueron sistemáticamente destruidas. Este hospital, conocido como el Allan, estaba bajo la dirección del escocés estadounidense Donald Ewen Cameron, quien era considerado como uno de los psiquiatras más eminentes del mundo. Según testimonios, pasaron allí cosas terribles, y hasta que salieron a la luz los documentos del MK-Ultra, nunca había podido entender la transformación que sufrieron sus familiares y seres queridos que allí fueron atendidos. La enfermera Esther Strier fue ingresada embarazada, pues sentía pánico de perder a su bebé tras la muerte de un primer hijo. Su tratamiento terminó solo cuando estaba a un mes de dar a luz. Años más tarde recordó, en una entrevista a la BBC, cuán perdida salió de aquel hospital. Tenía un bebé y no sabía qué hacer con él.
La CIA se había acercado a Cameron 3 años después de lanzar el MKUltra, a través de la Sociedad para la Investigación de la Ecología Humana, una de sus organizaciones fachada a través de la cual canalizaban el dinero. Cameron era un destacado defensor de un nuevo enfoque científico del cerebro, según el cual la mente era como una computadora, que se podía reprogramar borrando memorias y reconstruyendo la psique por completo. Pero para ello había que reducir a los pacientes a un estado psicológico infantil en el que los médicos podían aprovechar la vulnerabilidad cognitiva de esas personas. Y al empezar de cero, se podría reconstruir y reestructurar la mente y plantar ideas en la memoria de un individuo sin que éste se diera cuenta de que no eran originales. Los pacientes llegaban al instituto por problemas menores como trastornos de ansiedad, depresión posparto. Los ingresaban al dormitorio, donde se les inducía un coma químico durante días o incluso meses. Después eran desestructurados mediante una terapia electroconvulsiva para reducirles a un estado vegetal, del cual se recuperarían a un estado mental más saludable, según la teoría de Cameron, claro. Importante recalcar que todo esto se realizó sin su consentimiento y sin el conocimiento de estos pacientes. Fueron tratados a la fuerza, con grandes dosis de drogas. Como parte de ese régimen de reprogramación que Cameron denominó conducción psíquica, obligaban a los pacientes a escuchar mensajes cíclicos, grabados a través de auriculares, cascos o altavoces, a veces instalados dentro de la almohada del paciente. Incluso podían llegar hasta 20 horas al día, estuvieran dormidos o despiertos. Algunos eran negativos, como «mi madre me odia». Otros daban instrucciones «debes portarte mejor», y los registros muestran que los repetían hasta 500.000 de veces por sesión. La investigación de Cameron involucró la privación sensorial extrema, suficiente según los psiquiatras hoy en día para provocar psicosis en cualquiera. Lou Winstein, un padre de familia ingresado por ataques de pánico, emergió del Alan sin recuerdos, sin identidad. Otros, como Linda McDonald, perdieron todo registro de su vida anterior, infancia, el rostro de sus hijos, incluso su propio nombre. Otros eran adolescentes internados por problemas de conducta y cuando sus familias les recogieron ya no sabían quiénes eran. Y todo esto ocurrió en hospitales, en universidades y en prisiones de los Estados Unidos y Canadá, y no en una dictadura, sino bajo el amparo de la democracia occidental. El programa prometía control y solo dejó devastación, cuerpos clínicamente vivos, pero mentes totalmente borradas. Algunos nunca recuperarían su memoria, otros habían olvidado cómo hablar, caminar o reconocerse frente a un espejo. Y todo esto fue en nombre de la ciencia, todo bajo la promesa de que era por seguridad nacional. El programa MKUltra se redujo en 1964, pero no se detuvo finalmente hasta 1973, cuando algunas de las pruebas de sus actividades ya habían sido sistemáticamente borradas. Cuando por fin en 1975 el proyecto fue parcialmente revelado, tras las investigaciones del Comité Church del Senado, solo quedaban fragmentos, documentos destruidos, archivos borrados y miles de víctimas sin nombre. Lo que sí quedó claro fue una verdad bastante incómoda. La línea entre la investigación y la crueldad puede borrarse fácilmente cuando el poder opera desde el lado más oscuro.
Cuando parte de estos documentos consiguieron salir a la luz, el mundo descubrió que la CIA había jugado con la mente humana como si fuese un laboratorio de monstruos. Sus ondas expansivas alcanzaron la política, la cultura y, sobre todo, la conciencia colectiva. Durante los años 70, las audiencias del Senado norteamericano revelaron algo que hasta entonces parecía impensable. El gobierno había experimentado con sus propios ciudadanos, violando leyes, códigos éticos y los principios del juicio de Nuremberg, aquel que irónicamente había condenado a los médicos nazis por hacer exactamente lo mismo. Y de pronto la paranoia se convirtió en parte del paisaje. Si la CIA podía controlar una mente, podía también fabricar una verdad. Podía manipular recuerdos, inducir confesiones, borrar identidades. El término lavado de cerebro, nacido en plena Guerra Fría, se volvió una obsesión cultural. Y de él surgieron películas como El mensajero del miedo, novelas de espionaje y teorías sobre agentes programados para matar sin recordar. Décadas más tarde, series como Stranger Things o The Manchurian Candidate reactivarían ese eco, recordando que la realidad siempre supera a la ficción. Sin embargo, las secuelas más profundas no fueron mediáticas, fueron las humanas. Los supervivientes del Allen Memorial Institute, hombres y mujeres comunes, salieron de los hospitales convertidos en fantasmas, personas que habían olvidado su nombre, su infancia, a quien amaban. El experimento no solo destruyó sus mentes, borró sus vidas, sus recuerdos. Muchos morirían sin justicia, y otros, como Harvey Weinstein, hijo de una víctima, dedicaron su vida a intentar comprender cómo la ciencia pudo degradarse tanto. Y aún hoy, a medio siglo de distancia, siguen apareciendo documentos desclasificados que confirman que la verdad fue mucho más cruel de lo que nadie llegó a imaginar. Lo que había comenzado como una defensa ante un enemigo terminó demostrando algo mucho más inquietante, que el verdadero peligro no siempre viene del exterior. A veces habita en los laboratorios del poder. Como bien decíamos, en 1973, cuando el escándalo empezaba a oler, la CIA ordenó destruir los archivos. Millones de páginas fueron incineradas y solo unos 20.000 documentos se salvaron por un error burocrático. Fue entonces cuando el periodista John Marks encontró la grieta. Su investigación, publicada en 1979 bajo el título En busca del candidato de Manchuria, destapó uno de los mayores secretos del siglo XX. Las audiencias del Congreso confirmaron lo impensable. El propio Estado había experimentado con la población, prostitutas, presos, pacientes psiquiátricos. Y lo hizo violando el Código de Nuremberg, que décadas antes había condenado a los médicos nazis por los mismos crímenes. La CIA, acorralada, admitió el programa, pero lo minimizó. Intentó quitarle importancia. Dijo que era otro error de la Guerra Fría. Y los responsables nunca fueron juzgados. Y como no, las víctimas en su mayoría murieron esperando una disculpa que nunca llegó. El caso MKUltra es un espejo oscuro del siglo XX. Y en su raíz está el miedo al enemigo, a la ideología, al otro. La paranoia de la Guerra Fría convirtió la ciencia en un instrumento de poder y la salud mental en una herramienta de control. En aquel contexto de modernidad, el sujeto dejó de ser una persona y se convirtió en un objeto político. Y así la línea entre investigación y tortura se diluye bajo la justificación del progreso.
El MKUltra fue la consecuencia extrema de un sistema que medicalizó el miedo y legitimó la deshumanización como método. Y a nivel simbólico, representa el momento en que la confianza en las instituciones científicas se quebró para siempre. Y desde entonces la pregunta persiste: ¿hasta dónde puede llegar un Estado en nombre de la seguridad nacional? El MKUltra fue mucho más que un experimento secreto. Fue un laboratorio moral, un intento de controlar a la población, un punto de no retorno donde el poder cruzó una frontera, la frontera de la mente humana. Y quizás la pregunta no sea si el poder puede manipularnos, sino si aún somos conscientes de cuando lo hace. Porque hoy la manipulación ya no necesita agujas ni LSD. Hoy basta con un algoritmo, una notificación, una emoción amplificada en las redes. El control mental del siglo XXI no se aplica en laboratorios ocultos. El control mental del siglo XXI quizás ya no se aplique en laboratorios ocultos, sino en pantallas luminosas que todos llevamos en el bolsillo. Nos escuchamos el próximo viernes con más historias donde la realidad y el delirio se encuentran. Adiós.